Bueno, les doy la bienvenida a la sesión de hoy, 18 de junio, en la que se va a abordar varios temas que son importantes para iniciar nuestro taller. Como se les mencionó durante la sesión pasada con la profe Hilda, la idea es que ya estamos haciendo todo el trámite pertinente para que se le asigne el usuario en SIGO, para poder empezar a hacer todo el taller contable en SIGO, según lo que nos pide la guía de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, uno de los principales temas que vamos a abordar y que son necesarios abordar, no solo para el taller, sino para esta formación del técnico que ustedes están realizando, pues todo lo que tiene que ver con cuentas contables. Entonces, para ustedes, ¿qué es una cuenta contable? ¿Qué han escuchado de cuentas? ¿Qué será una cuenta? ¿Para qué será eso? Una guía. Una guía, no sé, Diana. ¿Qué más? Bueno, yo voy a escoger así al azar. Diani Rodríguez, ¿qué será una cuenta? ¿Para qué servirá una cuenta? ¿Diani está? ¿No está? No Sí, aparece. profe. Bueno, ¿Para qué tengo la idea, servirá pero una no sé cuenta? cómo decirlo. Bueno, como para llevar bueno, la misma palabra lo dice, como para llevar un manejo, no, profe, no, Un manejo, listo. no, Démosla ahí. ajá. Un manejo. Tienes la idea. Ahí vas, ahí vas. Stephanie, tienes la manito levantada. Vas a participar. No te escucho, Estefa. No sé si estás intermitente o no sé, algo pasa con tu micrófono. Kelly, Profe, son como movimientos financieros de una empresa o entidad. ok, listo. Entonces, normalmente cuando nosotros hablamos de cuenta, eh, tenemos que hablar obligatoriamente de una herramienta, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de cuentas contables, son esas herramientas que son indispensables, que son súper importantes para que cualquier tipo de persona o de organización puedan llevar el proceso de las finanzas y tomar decisiones importantes. ¿Por qué las cuentas contables son importantes? Porque a través de estas, según el Plan Único de Cuentas, según la contabilidad general, nos lleva a que en las cuentas contables se registre de manera ordenada todo lo que tiene que ver con los movimientos de una empresa. Entonces, la cuenta es un instrumento, es una herramienta que nos va a permitir registrar de una manera cronológica, es decir, en fechas ordenadas, todos los movimientos financieros y contables que ocurren en una empresa, en una entidad o inclusive con una persona natural. Entonces, las cuentas contables en Colombia están definidas desde el decreto 2650 del 93, donde se establece un plan único de cuentas o un PUC. No sé si antes habían escuchado este término. El plan único de cuentas es como un listado, un catálogo, valga la redundancia, de cuentas, de códigos que tiene un objetivo principal, que es unificar todo el registro de operaciones contables, todo el registro de operaciones económicas y que de esta manera las personas, las entidades, las organizaciones o las empresas puedan tener una claridad, una transparencia frente a toda la información contable y toda la información de los hechos económicos que se mueven en la empresa, ¿sí?
Entonces, qué ingresa, qué sale, qué se compró, qué se vendió, qué préstamo se pidió, qué préstamo se pagó. Entonces, el decreto 2650 nos establece todas las cuentas contables a partir de ese plan único de cuentas, que desde hoy yo les digo, es un libro, es un catálogo con el cual ustedes se tienen que casar de aquí en adelante durante esta formación, después de su formación, después de que ustedes ya cojan como la experticia, pues esto les va a permitir tener todo el tema de, de que ustedes ya no van a necesitar el plan único de cuentas, sino que ustedes van a ir de cierta manera memorizando y van a ir interiorizando todo el plan único de cuentas y a medida que lo van interiorizando, pues ya van sabiendo hacia qué cuentas enviar todos los movimientos financieros. ¿Listo? ¿Me confirman en este momento? ¿Ustedes siguen viendo la pantalla de la presentación? Sí, señora. Sí, señora. Listo, es que como me toca estar pendiente de las dos pantallas, porque hay compañeros que van pidiendo acceso, entonces para ir aceptándolo. Si ustedes llegan a ver algún compañero que esté ahí en sala de espera, yo les pido el FAE que me ayuden a aceptarlo. ¿Listo? Entonces, a partir de ese decreto 2650, pues se establece todo el plan único de cuentas y que es necesario como tal para establecer todo lo que se necesita en una empresa. Entonces, ¿cuáles son las partes que componen las cuentas contables? Entonces, lo primero es el nombre de la cuenta, el detalle del debe o del débito, el detalle del haber o del crédito y el saldo. Normalmente cuando se empieza a ver contabilidad, las personas que de pronto ya han tenido un acercamiento con contabilidad, las personas que hasta ahora están teniendo como este acercamiento hacia la parte contable, normalmente en contabilidad lo primero que a uno le enseñan es la cuenta T. Entonces la cuenta T es un registro, es un formatico que parece eso, una T mayúscula en la cual, muy similar a lo que ven en pantalla, en donde se establece y se pone cuál es el nombre de la cuenta, el débito, el haber, el débito, el debe o el débito, el haber o el crédito, es lo mismo, y que nos ayuda a determinar hacia qué parte va registrada las transacciones. Para poder uno saber hacia qué parte van registradas las transacciones, si es débito o es crédito, uno debe tener muy claro la naturaleza de las cuentas, que esto también lo vamos a abordar más adelante. Entonces, que no me mueve la pantalla. Entonces, normalmente las partes que componen la cuenta, entonces siempre va a ser el nombre de la cuenta que me va a definir de qué estamos hablando, qué transacción estamos hablando. Yo siempre les digo a los aprendices, hagan de cuenta que todo lo que ustedes están haciendo es como si fuera póngase en los zapatos de una persona del común y corriente. ¿A dónde llevaría usted esa cuenta? Analice qué me está diciendo la transacción económica, qué me está diciendo el ejercicio, y a partir de eso, pues entonces se empieza a hacer todo el proceso de hacia qué cuenta yo lo debo llevar. ¿Es un gasto, es un servicio, es un arriendo? Para mí, ¿qué significa? Pues yo siempre les digo, pónganse primero en los zapatos de ustedes, que son ustedes los que están llevando la parte contable. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la transacción? Y asimismo, llevar y enfocarlo hacia el plan único de cuentas. Ustedes en su celular pueden descargar ahí algo que se llama así, PUC, Plan Único de Cuentas, PUC, que les va a permitir a ustedes tenerlo en su celular, consultar cualquier cuenta en cualquier momento. El Plan Único de Cuentas normalmente dice cómo se llama la cuenta, qué código de cuenta es, en qué caso se registra en el debe, en qué caso se registra en el haber, y de esa manera pues, les va a permitir a ustedes tener ese acercamiento con las cuentas como tal. Entonces, normalmente en las cuentas siempre vamos a ver algo que tiene que ver con esa clasificación de las cuentas contables. No sé si hay alguna pregunta, duda o inquietud hasta este momento. Stephanie, tienes la manito levantada, no sé si se te quedó levantada desde la vez pasada o tienes alguna duda. Creo que se le quedó la manito levantada. ¿Alguien tiene alguna duda, inquietud hasta el momento? Creo que no. Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuentas, tenemos que hablar de esa clasificación de las cuentas en las que nosotros tenemos que, permítame, voy a pasar
voy a pasarles el formulario de asistencia antes de que se me olvide. Cuenta. Ahorita ya les paso con el formulario de la asistencia. Cuenta. Control C. Y se les comparto acá por el chat. Listo, les acabo de compartir la asistencia. Entonces, si nosotros hablamos de de cuentas contables, tenemos que hablar de clasificación de cuentas. Entonces, las cuentas en contabilidad se clasifican en dos grupos. Entonces, ¿quién ha escuchado en qué tipo de cuentas se clasifica? ¿Alguno de ustedes ha escuchado? Nadie me Profe, siento ¿pueden ser sola. en el debe y en el haber? Esa es una parte de la cuenta, ¿sí? Naturaleza débito o naturaleza crédito. Pero cuando nosotros hablamos de clasificación de las cuentas, estamos hablando de grupos específicos. Uno es el de cuentas reales. Entonces, cuentas reales o lo que se llama cuentas reales o de balance. Entonces, se les denomina así porque siempre están abiertas por más de un periodo contable. Normalmente los periodos contables suelen ser mensuales. ¿Sí? Hay un periodo contable mensualmente o hay un periodo contable grandísimo que es el periodo contable anual donde se hace el cierre del año. Pero los periodos contables normalmente en las empresas son periodos contables de un mes. Entonces, normalmente estas cuentas reales o de balance se les denomina así porque siempre van a estar abiertas por más de un periodo. Entonces, y que van a estar demostrando todo lo que tiene que ir en el balance general de una empresa. Entonces, normalmente en este tipo de cuentas, las cuentas reales o de balance son utilizados en el estado de situación financiera o en el balance general que normalmente hemos escuchado. Entonces, balance general o estado de situación financiera es lo mismo. En un balance general o en un estado de situación financiera, vamos a encontrar las cuentas de activo, de pasivo, de capital o patrimonio. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de cuentas reales o de balance, estos tres grupos encierran lo grande que es lo que tiene que ver con toda la parte del balance general. Pues cuando nosotros hablamos de activos, estamos hablando de todos esos bienes y de todos los derechos que una empresa o una persona tiene para el proceso normal de su actividad. Pueden ser activos tangibles, es decir, que puedo tocar, sentir, palpar, contar, o activos intangibles que no los puedo ni sentir, ni tocar, ni palpar, ni contar, pero que sé que los tengo ahí. ¿Listo? Más adelante, pues les estaré como ampliando el tema de activos, pasivos y patrimonio. La parte de pasivo, entonces son aquellas cuentas que muestran las obligaciones o las deudas que tiene un negocio o una persona con alguna entidad o algún tercero. Entonces, por ejemplo, el compromiso que tiene una empresa de pagar algún préstamo, de pagar los salarios. Entonces, cuando hablamos de activos, estamos hablando de la maquinaria y el equipo, de los terrenos, de la mercancía para la venta, del equipo de oficina, de los muebles sin seres. Y cuando hablamos del capital, normalmente el capital, matemáticamente, contablemente, el capital o el patrimonio es la diferencia entre mi activo y mi pasivo. Activo menos pasivo es igual a mi patrimonio, es decir, que yo tengo mis activos, todo lo que tengo, lo que poseo, tengo mis pasivos, todo lo que debo, entonces a mis activos le resto todo mi pasivo y es lo que me queda de patrimonio. Probablemente también se conoce como los aportes de los dueños de la empresa o las aportaciones que hacen los inversores extranjeros. Entonces, dentro de este capital no solamente está lo que me queda después de pagar mis pasivos, sino que también está toda la inversión o todos los aportes que hacen los socios, los accionistas o los dueños de la empresa. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, señora. ¿O vamos bien? Profe, disculpe, cuando intento llenar la asistencia, me deja como modificarla, básicamente. O sea, la compartió para que la pudiéramos modificar y no deja escribir. Uy, O sea, se espérame, yo pueden agregar reviso. campos y todo
espérame, ya reviso, espérame. Le voy aquí compartir. Espérame a ver. Preguntas, forms. Respuestas, preguntas. Imprimir comentarios, términos. Ay, espérame a ver. Ay, no, ¿por qué no me deja compartir? Espérame a ver. No, este no es. A ver, si es este. Ah, ay, no sé cómo me dejará compartir. Espérame a ver. Juliana, aquí. Configuración. Bueno, igual si no lo voy a modificar desde acá, yo pregunto bien la próxima clase, cuando me encuentre con la profe, y pues igual voy a descargar la asistencia acá del Teams, que también me registra la asistencia a los que se conectaron. ¿Listo? Gracias eh, por mencionarme eso, para tenerlo en cuenta para la próxima sesión. Listo. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí del tema? ¿O vamos bien? Entonces, ya que no hay preguntas, yo les voy a preguntar. Entonces, vamos a Julie Joana Pérez. ¿Me escuchas? Julie se desconectó. ¿Sí ve? No les digo. Jenis Gabriela Gómez. Jenny. Jenis, ¿me escuchas? Valentina Sánchez. Jenis, ya apareciste, Jenis. ¿Me escuchas? No me escuchan. José Luis, ¿me escuchas? Sí, profe, le escuchó. Listo, gracias por confirmar. Por favor, recuerden lo que lo que les pedimos el favor la vez pasada con la profe Hilda. O sea, acá la idea es la clase de la participación entre ustedes y yo. No es solamente, no es una clase catedrática, es una clase es una clase colaborativa, en la que tanto ustedes como yo estamos participando y estamos interactuando. Entonces, José Luis, te pregunto, dame un ejemplo de un activo que tú tengas en tu casa en este momento. El portátil, Listo, portátil. Dame un ejemplo de un pasivo, un préstamo, un préstamo. Dame un ejemplo de... No, hasta ahí. Gracias, José Luis. Vamos con Dayana María Yepes. ¿Me escuchas? Dayana. Bueno, Dayana no está. Diana Marcela. Ah, ¿es Marcela o es Marisela? No, es Marisela. Diana Marisela Aguirre. Sí, profe, creo que hay una Marcela y una Marisela. Dime. Diana Marisela, sí, ya. Bueno, Diana, ¿qué, para ti, qué es una cuenta contable después de lo que hemos hablado? Es como, bueno, dentro de las clasificaciones noté que sí sigo con mi idea que es una guía, que los activos es lo que poseo y los pasivos lo que debo. Ok, listo. Gracias. Diani Rodríguez. ¿Me escuchas? Sí, profe. Listo, Diani. Diani, yo estaba hablando de unas cuentas reales.
que Ujú. las cuentas se clasificaban en dos grupos. ¿Qué son las cuentas reales? ¿Por qué se llamarán reales? ¿O qué otro nombre reciben esas cuentas reales? Eh, no lo recuerdo. Qué pena. ¿No lo recuerdas? No lo Tranquila, recuerdo. tranquila. Eduardo José, Sí, listo. ¿Cuentas reales o? ¿Cómo se llaman? ¿Cuentas reales o de qué? Ay, los corchetes, bien, no me están prestando atención. Cuentas reales o de balance. Yo les decía, las cuentas reales o de balance se les denomina así porque hay una característica específica de estas cuentas reales. ¿Cuál es? Que siempre están presentes durante un año o más de un año. José Luis, siempre están presentes durante más de un periodo contable. ¿Listo? Muy bien, mejor dicho, ya va sumando puntos José Luis, ya sumando puntos Dayana, ya sumando puntos Marisela, mejor dicho. Seguimos. Entonces, la otra clasificación de las cuentas, unas son cuentas reales y las otras son cuentas nominales. Cuentas nominales o de resultados. Cuentas nominales o de resultados. Vuelvo y repito, cuentas nominales o de resultados. Entonces, estas cuentas se les denomina así porque son las que cuando se cierra un periodo contable, cuando finaliza un periodo contable, estas cuentas inician desde cero. Entonces siempre van a iniciar desde cero, mientras que la diferencia entre las cuentas reales o de balance, las cuentas nominales o de resultados, es que en estas cuentas nominales sí se cierran. Estas se cierran después de cada periodo contable. Es decir, si el periodo contable, la empresa o la persona establece que mi periodo contable va a ser mensual, pues se cierra esas cuentas y empezamos de cero nuevamente. ¿Por qué se le llaman cuentas nominales o de resultado? Porque son las cuentas que me van a determinar a mí como empresa, como persona, como empresario, cuáles son mis ingresos, cuáles son mis costos y cuáles son mis gastos cada periodo. A partir de estas cuentas nominales o de resultados es que las empresas toman decisiones muy importantes. Si yo digo, bueno, no tuve tantos ingresos, tuve poquitos ingresos, pero mis gastos fueron superiores, ¿qué está pasando? Tengo que mirar cómo disminuir los gastos para que los ingresos puedan soportar y cubrir mis gastos o mis costos. Entonces, normalmente el tipo de cuentas nominales o de resultados se van a ver reflejados en un estado financiero que se llama estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas. Antes se conocía como P&G, pero pues a través de las NIF y todo esto se ha venido cambiando los términos en el que se reconoce hoy como cuentas, estado de resultados o estado de ganancias. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las cuentas que hacen parte de las cuentas nominales? Las cuentas de ingreso, las cuentas de costos y las cuentas de gastos. Entonces, las cuentas de ingreso, o como su nombre lo indica, los ingresos son, es aquella cuenta que a mí me va a reflejar el dinero que entra a una empresa como resultado de la actividad económica de la misma. Es decir, si yo vendo pan, mis ingresos van a ser de la venta del pan. Si yo hago camisas, mis ingresos van a ser de las ventas de las camisas. Entonces, los costos y los gastos ya es lo que va relacionado con el proceso de la empresa. Entonces, los ingresos es todo lo que yo tengo y todo lo que el dinero que se ve reflejado a partir del desarrollo de esa actividad económica. Los costos son aquellos que están relacionados directamente con los procesos de producción en la empresa, es decir, lo que se invierte, lo que se compra, el dinero que se invierte para obtener un beneficio económico a futuro. Y los gastos son los recursos que emplea un negocio para su funcionamiento, como los gastos administrativos, los gastos de publicidad, los gastos de nómina. Entonces, la diferencia entre un costo y un gasto, ¿cuál sería? Que el costo sí se puede recuperar, el gasto no. Y cómo, si yo les estoy diciendo que el costo se puede recuperar, mientras que el gasto no, ¿cómo creen ustedes que se puede recuperar ese costo? ¿A través de qué?
De la De venta. la producción. De la De venta. la producción, de generar más producción y más venta. Muy bien. Julie, Eduardo, José Luis, creo que fueron los que participaron. Muy bien, a partir de la venta. Si yo tengo unos ingresos que esos ingresos se generaron por una venta que yo realicé. Se supone que cuando las empresas llegan a un proceso en el que dicen, bueno, tenemos ese producto, nos costó esto, lo vamos a vender en esto, es porque hay un margen de ganancia y de utilidad. Lo que yo les decía en alguna ocasión, yo no hago pan para vender pan. Entonces, si yo hago pan, se supone que yo voy a agregarle un poquito más de lo que a mí me costó para poder tener una utilidad, para poder tener una ganancia sobre ese producto. Entonces, si los costos es todo lo que yo invierto para poder tener un beneficio a futuro, sea, si yo hago pan y mi costo va a ser la harina, el azúcar, los huevos, la mantequilla, la levadura, esos son mis costos que los voy a recuperar cuando ya venda el producto como tal, que es el pan. Pan de 500, pan de 1000, pan rollo, pan blandito, pan de queso, pan de maíz, el pan que ustedes quieran. Pero entonces, ese es mi costo para poder determinar cuál va a ser mi ingreso. ¿Sí? Mientras que los gastos no se pueden recuperar, los gastos de cierta manera son gastos, son erogaciones o salidas de dinero que sí o sí yo tengo que hacer para que mi negocio fluya. Entonces, si yo tengo una panadería, tengo que emplear el aviso de la publicidad de panadería Juliana. Entonces, eso es un gasto de publicidad, es un gasto de marketing, puede haber un gasto administrativo, un gasto de arriendo. Esos tipos de gastos yo no los puedo recuperar como tal en el proceso de la venta. Entonces el ingreso siempre va a ir relacionado con mi costo, es decir, lo que yo invierto para poder obtener en un futuro. ¿Listo? Entonces, en resumen, en contabilidad, en la clasificación de cuentas existen cuentas reales o de balance, las cuales son activo, pasivo, patrimonio, cuentas nominales o de resultados, las cuales son ingresos, costos y gastos, y hay unas cuentas que se llaman cuentas transitorias, pero eso se utiliza para las cuentas de cierre, que son las cuentas deudoras y acreedoras, que son la número 8 y la número 9. ¿Listo? José Luis, tienes la manita levantada. Sí, profe, digamos que ahí me queda una duda, o bueno, no sé si Cuéntame. queda, digamos que el gasto de energía, bueno, gasto, no sé si es gasto o sería costo. De ahí, ¿cómo Muy se bien. podría definir pues ese recibo? Eso va determinado según el nivel en el que se utilice ese servicio público. Volvemos al ejemplo del pan. Si yo tengo un horno que no es eléctrico, sino que es gas, pues para mí el gas va a ser parte del costo. La energía puede ser parte del gasto, ¿sí? Pero siempre se va a tener en cuenta es cuál es el servicio que yo utilizo más en caso tal de mi producción. Puede ser que para mi producción yo tenga, por ejemplo, puede que sea una fábrica en la que utilizan gas o en la que utilizan luz y que en el segundo piso está mi parte administrativa. Yo sé que la luz del segundo piso va a ser gasto para mí, pero que la luz del primer piso, si las máquinas que yo utilizo funcionan con electricidad o funcionan, valga el otro ejemplo, con gas, o que si yo utilizo demasiada agua para el proceso de producción, pues ya depende de la política contable que utilice cada una de las empresas para determinar si los servicios que yo estoy utilizando para mi producción son costos o son gastos. Es decir, si yo empleo mucha luz, voy a poner otro ejemplo, un satélite de ropa que utilizan máquinas que van conectadas a la electricidad. Si yo utilizo mucha luz, esa luz va a ser parte de mi costo y ese valor, ese costo, yo lo tengo que incluir en un futuro en el proceso normal de mi producción que va a ser parte de mi costo. Ya es política de la empresa donde determina si lo clasifica como costo o lo clasifica como gasto teniendo en cuenta su producción. ¿Listo? Eduardo. Sí, lo que llegué a preguntar lo dijo de último. O sea, es como que como la empresa lo denomine, si fue un gasto o un costo. También se basa como lo del segundo piso que usted dice. Si, por ejemplo, en un primer piso le cobran menos, ya en el segundo le cobrarían un poco más, pero ya eso se reflejaría como tal la empresa, si lo toma como el gasto o como el costo. Exacto.
Sí, normalmente en las plantas de producción que utilizan demasiada luz, demasiado gas, agua, servicios públicos que van enfocados netamente en la producción de ese bien o ese servicio, ya la empresa tiene que definir, esto es un costo o esto es un gasto. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Muchas gracias, José Luis y Eduardo, por el aporte. Entonces, siempre va a ser determinado en este tipo de cuentas. Estas son las cuentas más recurrentes con las que ustedes se van a ir familiarizando, las personas que no han tenido un contacto como con la contabilidad. Estas son las cuentas con las que ustedes van a ir trabajando a medida que vamos avanzando en las fases de este proceso, de esta formación. Entonces, las cuentas, cuando hablamos de cuentas reales y cuentas nominales, tenemos que obligatoriamente hablar de la naturaleza de las cuentas. Entonces, ¿qué será eso de la naturaleza de las cuentas? Uno dice, no, pues, ¿cuál será la naturaleza? En el decreto que les mencionaba ahorita, en el 2650 del 93, nos habla sobre cómo se clasifican las cuentas según el Plan Único de Cuentas y que está establecido por ese decreto 2650. Entonces, la naturaleza de las cuentas siempre va a estar, si es débito, si es crédito, si aumentan por el débito, aumentan por el débito o viceversa. Entonces, voy a mostrarles acá algo. Permítanme, aquí, no. Termino esto y les muestro un libro que nunca pasará de moda, nunca. Yo creo que desde que yo estaba en el colegio lo veí, lo abordé, lo conocí ese libro, que pronto muchos de ustedes lo han escuchado, que es el Contabilidad 2000 o el Contabilidad Plus o el Contabilidad Universitaria. Tiene que ver con toda la parte contable para cuando uno está iniciando. Entonces, la naturaleza de las cuentas en ese decreto 2650 nos dice que hay unas cuentas que van a aumentar y que tienen una naturaleza débito o una naturaleza crédito. Pues ustedes dirán, pero ¿qué es eso de naturaleza? En el Plan Único de Cuentas se establece que las cuentas tienen una naturaleza o débito o crédito. No hay cuentas que se repitan, no hay cuentas que puedan tener una naturaleza tanto débito como crédito o tanto crédito como débito, sino que hay una clasificación específica. Entonces, las cuentas que se manejan normalmente en el Plan Único de Cuentas las vamos a conocer como clase de cuentas. Entonces, el código 1 lo vamos a reconocer como activos, todo lo que la empresa posee, todo lo que la empresa tiene para desarrollar su objeto social, todo lo que tiene la empresa, ¿sí? Que hace parte de la empresa, que no lo debe, sino que es de la empresa. Entonces, acá encontramos todo lo que tiene que ver con el dinero en caja, en bancos, los inventarios, la mercancía, los muebles en seres, el equipo de computación, el equipo de oficina, todo lo que sea parte de la empresa. La clase 2 es el pasivo, que es todo lo que la empresa debe, ¿sí? Como lo habíamos abordado ahorita. Entonces tengan en cuenta que las clases se determinan por el numerito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y que asimismo van clasificadas en activos, pasivos, patrimonio o capital, ingresos, gastos, costos de venta, costos de producción y las dos últimas cuentas que yo les decía que se utilizan para cierres, que son las cuentas de orden deudoras y cuentas de orden acreedores. Entonces, cada una de estas clases de cuentas tienen una naturaleza específica. Es decir, lo primero que yo quiero que ustedes tengan claro y es súper importante es que ustedes aprendan esta naturaleza de las cuentas y cómo se van a identificar. ¿Por qué? Porque les voy a mostrar algo acá. A ver si me veo aquí. Ay, no. Ahorita les muestro el Plan Único de Cuentas. El Plan Único de Cuentas es donde ustedes van a encontrar todas las cuentas que empiezan por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8 y por 9. Y eso es lo que lo primordial que yo les pido. Ustedes tienen que aprenderse por lo menos del 1 al 7, ¿sí? Las cuentas de que cuando empiezan por 1 es de activo, cuando empiezan por 2 es pasivo, cuando empiezan por 3 es patrimonio o capital, cuando empiezan por 4 es ingresos o gastos, cuando empiezan por 5 son costos de venta, cuando empieza por 5 son gastos, cuando empieza por 6 son costos de venta, cuando empieza por 7 son costos de producción.
¿Listo? Esto es algo súper importante para poder llevar todo el proceso contable, porque no es lo mismo que yo clasifique lo que para mí es un activo, que realmente sea un pasivo, yo lo lleve a una cuenta de activo. O que es algo de patrimonio, yo lo llevo a una cuenta de pasivo, porque es cuando se empiezan a voltear las cuentas y no hay un equilibrio en las cuentas, que más adelante vamos a ver por qué es importante ese equilibrio. Entonces yo tengo que determinar que, bueno, si empieza por el número 1, son activos. Si es por el número 2, son pasivos. Si es por el 3, es patrimonio. Si es por el 4, ingresos. 5, gastos. 6, costos de venta. Y 7, costos de producción. Normalmente las cuentas, las 6 y las 7, los costos de venta son... la 6 la utilizan empresas que están dedicadas a comprar y vender mercancía, que solo se encargan de la compra y venta, es decir, de comercializar. Pero la clase 7, que son costos de producción, la utilizan las empresas, perdón, que son productoras, es decir, que compran la materia prima, la transforman en un producto y la venden. ¿Listo? ¿Hay alguna duda o inquietud hasta aquí? Digan, profe, no, definitivamente no le entendí, no sé qué es eso, de qué me habla, ¿me lo repite? Por el ejemplo que usted puso de las 6 costos de venta, o sea, prácticamente esa cuenta es para lo que, por decir, compran y venden huevos. Compran huevos y venden huevos, prácticamente. Exacto. Sí. Normalmente el costo de venta se lleva como para una diferencia de inventario, que eso más adelante lo vamos a ver todo cuando estemos viendo clases de inventario y sistema de inventario periódico y permanente, en el que se van a utilizar unas cuentas específicas de costos y de gastos, ¿sí? Los de costos de ventas, cuando normalmente yo tengo que saber cuánto me valió, no sé, las 1000 cubetas de huevos y a cuánto las voy a vender. Siempre debe haber una diferencia para saber en esos costos de ventas qué estoy comprando y qué estoy vendiendo. ¿Listo? Stephanie, ¿tenías Ok. alguna duda? Vale, Eduardo. Profe, yo le hablé, pero fue porque no sé si fue solo a mí, pero se me cortó toda la parte cuando dio todo el ejemplo y pues no entendí nada porque no escuché qué dijo. ¿En qué parte exactamente en esto, Stephanie? Digo, Valentina. Fue luego de que dijera que tocaba que aprenderse las clases y los tipos de cuenta. Desde allí ya me perdí porque no, o sea, se me cortó todo. ¿A todos se les cortó o solo fue Valentina? No, a mí no. Ok, entonces creo que fue Vale. Listo, no hay lío, yo te repito. O sea, lo que les decía y la importancia de lo que yo les recalcaba es que es muy importante que ustedes se aprendan este numerito de un dígito y que identifiquen que cuando empieza por 1 es activo, por 2 es pasivo y así sucesivamente. El ejemplo que le daba ahorita Eduardo me decía, profe, pero pues si la clase 6, que es costos de venta, se utiliza solamente cuando son empresas que se dedican a comercializar, es decir, no se encargan de producir, no se encargan de transformar ninguna materia prima, sino solamente de comprar y vender. Ellos utilizan un juego de inventarios en el que yo tengo que determinar, o en el que las empresas que utilizan o que se dedican a este tipo de comercialización tienen que determinar qué es lo que yo compro, en cuánto lo vendí y cuánto gané después de esa venta. Entonces los costos de venta normalmente van a ser solamente y se van a emplear única y exclusivamente para cuando yo compro material y lo vendo. Comprar para revender, comprar para revender. Que eso es normalmente lo que hace la mayoría de supermercados. Comprar para revender. Y que obviamente empiezan a competir con marcas y empiezan a competir con otros establecimientos, pero pues la idea de costos de ventas es esa, que yo compro material, que yo compro mercancía para poder revenderle, después tengo que hacer como un análisis de cuánto se me fue en la compra, en cuánto lo vendí y cuánto fue mi utilidad. Mientras que en el costo de producción sí está todo, cuánto es mi materia prima, cuánto compré en materia prima, vuelvo al ejemplo del pan, cuánto compré en harina, cuánto compré en huevos, cuánto compré en levadura, cuánto compré en azúcar, y a partir de esas compras, cuántos panes me salieron para poder venderlos y a cómo los vendí. ¿Listo?
Iba en eso, Valentina. Listo, profesor, muchas gracias. Todo claro. Vale. Entonces, algo acá, súper, súper, súper atentos, las personas que no han tenido contacto con contabilidad. En un primer intento esto se les puede dificultar, decir, madre, no, esto es muy difícil, la contabilidad es difícil, pero vean, la contabilidad es una ciencia, es un gustico que uno le va agarrando. Todo el tema de la naturaleza de las cuentas, yo les decía, normalmente las cuentas tienen que iniciar por un lado y cerrarse por otro. Entonces, las cuentas de activo, lo que son cuentas de activo, la cuenta de gastos y las cuentas de costos, siempre van a ser de naturaleza débito, es decir, que van a iniciar, que cuando yo voy a empezar o voy a iniciar, ahorita ustedes se van a dar cuenta en el taller que podamos ver la próxima semana, yo espero, que en el taller cuando uno empieza a hacer movimientos contables, siempre si es una cuenta de activos se tiene que empezar por el débito, ¿sí? Es decir, por la parte izquierda de esa estructura de la cuenta. Entonces yo les hago siempre un ejemplo y yo les digo, ténganlo en cuenta con su manito la cuenta, la clase 1, la clase 5, 6 y 7, yo les hago siempre así, 1, 5, 6 y 7, son de naturaleza débito, es decir, que van a iniciar por el débito, que nacen por el débito. Es decir, que si yo no puedo decir que compré un computador y lo registro en el crédito, porque si yo lo estoy registrando en el crédito, quiere decir que yo ese computador lo estoy vendiendo. Entonces, es muy importante analizar cuál es la naturaleza de las cuentas y aprender esto, que las cuentas, las clase 1, que es activos, la clase 5, que son gastos, las clases 6 y 7, que son costos de venta, tienen naturaleza débito, es decir, que aumentan por el debe, inician por el debe y aumentan por el debe. Entonces, normalmente el movimiento de las cuentas siempre empiezan y aumentan su movimiento en el debe y disminuyen y se cancelan en el haber, ¿sí? Entonces, ahorita les muestro el libro que les estoy diciendo. Y la cuenta 2, 3, 4, ¿sí? 2, 3 y 4, que son las principales que uno utiliza, son de naturaleza crédito. Es decir, que estas cuentas empiezan y aumentan su movimiento en el haber y disminuyen o se cancelan en el débito. Obviamente esto en teoría va a ser algo complejo. Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos desde el libro de Contabilidad 2000 para que ustedes lo puedan afianzar de una manera más cercana. Entonces, vamos a ir hasta el momento. Permítanme aquí, voy a compartirles la pantalla. A ver cómo nos va con esto. Listo. Compartir mi pantalla. Dejar de compartir pantalla, ventana. Por favor, todos les voy a enviar un enlace aquí por el chat para que ustedes entren. Voy a hacerles un jueguito de Kahoot. Es una herramienta de planificación educativa. Entonces, por favor, ingresen. Ya están viendo mi pantalla que dice pin de juego. Sí, profe. Listo, por favor, yo les acabo de enviar un enlace al chat de Teams. Por favor, den clic ahí y cuando les pida ahí, si les pide un pin de juego, el pin de juego va a ser 318-6978. ¿Listo? Ya, porfa, me van confirmando si ya van ingresando. ¿Pudieron ingresar? Profe, a mí me pide registrarme. ¿Te pide qué? Profe, está solicitando la creación de un usuario. No, espérenme a ver. Y si escanean el código QR que se ve en pantalla, yo lo voy a expandir ahí. A ver qué le sale. Yo lo escaneo también, a ver qué me sale a mí.
código QR sí les permite ingresar. Sí. Entonces, porfa, aquí estos son punticos adicionales, por favor, pongan el nombre de ustedes. Ya veo que Natalia Castro, Stephanie Freire ya se unieron. Pero vuelvo a agregar el código QR por si alguien lo necesita. Entonces es escanearlo. Cuando ustedes ingresan les va a pedir un nombre y ponen ahí su nombre, su apellido y se van conectando. Listo, ya hay 4 personas, de las cuales somos 18, 17, llevar 17 conectados. Vamos. Esto les va a dar punticos, esto lo voy a tener en cuenta para el tema de notas. Listo, ya está Elsa, ya está Angie, Julie, Valentina, Diani, Stephanie. Profe, es que el sonido de la música de Kahoot está interfiriendo con lo que nos dices. Entonces no sé si lo muteas o lo bajas para que no interfiera con tu voz. Déjame ver. ¿Qué se escucha? ¿Ya me escuchan bien? ¿Mejor? ¿Mejoró? Sí, profe, súper. Listo. Ya tenemos a Eric, a Diana, José Luis, Julie, Angie, Elsa, Valentina, Diani, Natalia, Stephanie. ¿Alguien más? Somos 17. ¿Dónde están los otros 7? Mira que se conectaron y dejaron ahí la reunión conectada. Profe, yo estoy tratando de ingresar, pero todavía no me da. ¿Por qué, Kelly? ¿Necesitas que El código no me QR escanea. Por Dios. Entonces estoy tratando de registrarme. A ver si por registrarme me da por ese medio. Es que para registrarte te va a pedir es que tú misma crees un Kahoot. Entonces acá lo que te estoy pidiendo es que te unas a un Kahoot que yo ya creé. Entonces no creo que por registro No, ahí te... es ingresar a la página de Google. Si no, busca www.it. Esta, a ver si yo puedo acá. Primero les comparto esta. Aquí en el chat para los que han oído. A ver si con este enlace ya ustedes ingresan y les permite, ya cuando ustedes ingresen ahí, pues les va a pedir un pin de juego. Listo, tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 personas. Listo, ¿quién más está intentando ingresar? Si no inicio. Listo. Va a empezar con los 10 que están. Nadie más quiso ganarse los puntos. Qué pena, ¿cuál es el código de ingreso? Profe, es que no me da. Hola. Y tampoco, bueno, Ariana, tú el último enlace que les envié al chat, ya te lo vuelvo a copiar por si acaso, por si acabas de ingresar. El último enlace que les envío, ustedes les dan clic ahí y cuando les dé clic les va a pedir un pin de juego, que es este 318 69 78. Copiar enlace para compartir, a ver si me deja copiarlo por acá. Profe, si quieres lo puedes compartir ahí y yo lo comparto en el grupo del WhatsApp. De pronto así puede ingresar más fácil la chica. Listo, pero ya lo compartí ahí ya lo compartí por el chat, Natalia. Ya lo voy a compartir. Vale, y el pin del juego, puedan descargar el pin. Déjenme a ver. A ver. Listo, ese es el pin del juego. Listo, ya se conectaron más. Listo, 16, ya eso es otra cosa. Listo, voy a empezar. Listo, tienen 20 segunditos para leerla. Igual está muy fácil, está muy, muy fácil.
Entonces, los tres primeros, esto da un podio de los tres primeros, los que contesten más rápido, los que contesten obviamente de manera correcta. ¿Listo? Vamos a iniciar. Entonces, empezamos. Cuentas contables. Cuenta es rojo, la suma de los gastos; azul, donde se registran las operaciones diarias de la empresa; amarillo, el nombre contable; verde, todas las anteriores. Quedan 5 segundos. Azul. No, tienes que escoger el azul. Ah, no. Tengo que señalarle, darle enter. Sí, darle enter, sí, señorita. Listo, Me dio. 5 azul, 8 verde. ¿Cuál será? Azul. Azul. Entonces, Natalia Castro de primeras, Gabriela de segundas y Valentina de terceras. Ahí vamos, ahí vamos. Siguiente, atentos. Tienen que escoger, ¿no? Tienen que escoger el color que ustedes crean la respuesta correcta. True or false, verdadero o falso. Las partes de una cuenta son nombre, debe y haber. Azul, verdadero; rojo, falso. Quedan 10 segundos. Faltan 3 respuestas. Vamos, vamos. 8 verdaderos, 6 falso. ¿Cuál era? ¿Era falso o era verdadero? Verdadero. 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 Y lo dije, nombre, debe y haber. No me prestan cuidado, voy a llorar. Listo, marcador. Uy, me bajaron a Natalia. Primero Stephanie, segundo Milagro, tercero Diana, cuarto José Luis. Listo, siguiente pregunta. Quiz. Las cuentas se clasifican en rojo, cuenta real e irreal; azul, cuenta debe y haber; amarillo, cuentas reales y cuentas nominales; verde, cuentas de orden. Quedan 5 segundos. Faltan respuestas. Vamos, vamos, 14. Falta una. Se conectaron 16. La verdadera es la amarilla. Cuentas reales y cuentas nominales. ¿Listo? Las que les hablaba ahorita. Cuentas reales o de balance, o cuentas nominales y transitorias o de resultados. Siguiente. Vamos a ver cómo quedó ese podio. Me bajaron a Stephanie, subió José Luis, se mantuvo Milagro, Diana, Elsa y Diani. Vamos, vamos por los siguientes. ¿Verdadero o falso? Los activos son todas las obligaciones que tiene una persona o empresa. Azul, verdadero; rojo, falso. Los activos son todas las obligaciones que tiene una empresa o persona. ¿Verdadero o falso? No, la cagué. ¿Es verdadero o es falso? Falso. Falso. Recuerden que los activos es todo Falso, lo pero que se me fue tiene una verdadero. empresa. ¿Listo? Ay, se me fueron 7. ¿Dónde están? Que les estoy hablando en clase y no me ponen cuidado. Siguiente, vamos a ver cómo que se puede ir. Listo, sigue José Luis, subió Elsa, subió Eric, Stephanie y Diani. Vamos con la siguiente. Quiz. Los pasivos son pasivos. Rojo, las deudas del Estado; azul, los aportes de los dueños; amarillo, el compromiso de la empresa; verde, las obligaciones que tiene un negocio con alguna entidad o persona. Pasivos. Ay, me equivoqué. O sea que me bajaron a José Luis en este podio. Entonces, No las me obligaciones que alcanzó el tiene un tiempo. negocio. ¿No? No, con esos dedos, así como chatean, así de rápido. ¿Listo? Entonces, los pasivos son las obligaciones que tiene un negocio con alguna entidad o persona. ¿Listo? Pasivos siempre son obligaciones o deudas. Ténganlo muy presente.
Siguiente, a ver, subió Elsa, subió Valentina, ahí bajó José Luis, Eric y Kelly. ¿Listo? Siguiente. ¿Verdadero o falso? ¿El capital o patrimonio son los aportes de los dueños para la constitución de la empresa? Azul verdadero, rojo falso. ¿El capital o patrimonio son los aportes de los dueños para la constitución de la empresa? Azul verdadero, rojo falso. Cada vez responden menos, faltan 2 personas por responder. 15, verdadero. Muy bien, muy bien. Vamos a ver quién subió. Se mantuvo Elsa, Valentina, José Luis. Creo que mantenemos los mismos puestos. Vamos por la pregunta número 7, ya quedan 2. Las cuentas nominales también se conocen como cuentas de resultado. Azul verdadero, rojo falso. Nueve, 8, 7, 5, 3, 2, 1. Verdadero. Las cuentas nominales también se conocen como cuentas de resultados. Esa era la presentación que les tenía ahorita. Las cuentas nominales que hacen parte de ingresos, costos y gastos. ¿Listo? Vamos a ver cómo quedó ese podio. Elsa, nadie baja a Elsa de ahí. Elsa, Valentina y José Luis. Son los 3 los que van apuntando. Vamos por la última pregunta, a ver si bajan a Elsa o Elsa se mantiene, si sube José Luis. Vamos a ver. Profe, no me cajoné. ¿Verdadero o falso? Las cuentas reales se conocen también como cuentas de balance. ¿Verdadero, azul, falso, rojo? Cuentas reales se conocen también como cuentas de balance. ¿Verdadero o falso? 4, 3, 2, 1. Vamos a ver cómo quedó ese podio final. Verdadero, muy bien. Listo, recorderis, cuentas reales, activos, pasivo y patrimonio. Cuentas nominales o de resultados, ingresos, costos y gastos. Vamos a ver cómo quedó ese podio. Tercer puesto José Luis. Segundo puesto Valentina. Y primer es Memino. Eso, muy bien. Listo. Ya quedó Eric y es un no estoy. Ya pasé el curso, profe. Bueno, ¿Dime? Dime. Que ya pasé el curso, profe, ya lo pasé. Ya pasaste, ya pasa por tu certificado. Listo. Listo, entonces seguimos. Listo, entonces todo lo que vimos, cuentas contables, naturaleza de las cuentas. Quiero compartirles, como les mencionaba ahorita, permítanme un momentico, algo súper importante que para mí es, mejor dicho, esencial conocer, que uno como auxiliar, como técnico, como contador lo conozca. Permítanme a ver si puedo compartir esto. Y es un libro que se llama Contabilidad 2000. Yo creo que muchos de ustedes lo han escuchado. Si no lo han escuchado, descárguenlo. Acá se encuentra en PDF. Ustedes lo pueden descargar. Es de la editorial McGraw-Hill. Es un libro que le ayuda mucho a las personas que están iniciando en este proceso contable. Entonces, aquí les quería compartir, no quería llevar todo esto a una presentación porque pues yo decía, pues si ya está en un libro, pues no lo voy a pasar a la presentación por el momento. Entonces, quiero hablarles como de todo lo que implica el tema de las cuentas reales o de balance de las cuentas nominales. Entonces, como yo les mencioné ahorita, las cuentas y pues que con este grafiquito de la cuenta T, eso es una cuenta T. ¿Por qué? Porque tiene forma de T, ¿sí? ¿Y a quién se le habrá ocurrido eso? Uno no sabe. Creo que allá en sus épocas don Luca Pacioli. Entonces hablaba de las cuentas del activo, ¿sí? Entonces recuerden que, y vuelvo y les reitero, y yo voy a ser muy reiterativa en muchas cosas que les voy a repetir, pero porque necesito que entre más se lo repita a ustedes, más lo vayan interiorizando, ¿sí?
y lo vayan haciendo parte de su diario vivir. Entonces, las cuentas del activo son todos aquellos, el activo representan todos aquellos bienes o derechos que se pueden apreciar en dinero o en propiedades y que normalmente tiene una empresa para el transcurso normal de su actividad. ¿Por qué se caracteriza el activo? Porque está en la capacidad de generar beneficios o servicios, porque están bajo el control de la empresa y porque permiten generar un derecho de reclamación. Entonces, ¿qué es esto? Esto es la cuenta T, el debe, el haber. Entonces, el movimiento de las cuentas de activos son cuentas que empiezan y aumentan su movimiento en el debe y disminuyen o se cancelan en el haber. Supongamos, ahorita yo le pregunté a José Luis, me decía, yo tengo para mí un activo en este momento es mi portátil. Entonces, el portátil de él cuando lo compró lo va a registrar acá. Si por algún motivo o razón José Luis llegara a vender ese portátil, la venta de ese portátil, la salida de ese portátil lo va a registrar en el haber, porque ya no va a ser parte de José Luis, sino que lo va a vender. Entonces, cuando hablamos de disminuir o cancelar, en las cuentas de activo, estamos hablando de que se debe registrar en el haber, en la parte izquierda de la cuenta, en la parte derecha de la cuenta T. O en el comprobante contable, cuando ustedes lo manejen en el comprobante contable, se debe registrar en la casilla el debe. Entonces, con un ejemplo, porque quería mostrarles y por qué a mí me parece tan útil este libro de contabilidad 2000, porque acá dan muchos ejemplos con los que ustedes pueden afianzar y coger más fácil todo el tema de contabilidad. Entonces dice que en la cuenta de activo se compra un carro por 5 millones, que constituye el primer registro. La adquisición de otro vehículo por la suma de 7 millones significa otro registro y aumenta la cuenta sumado al valor anterior de un movimiento de débito por un total de 12 millones, que se realizó la venta del primer vehículo por 5 millones en el haber, porque constituye una disminución del activo. Entonces acá tenemos un ejemplo de que compraron 2 vehículos, ¿sí? Hay una cuenta en el plan único de cuentas que es la 15, que empieza por todo el tema de flote de equipo de transporte. O sea que en el debe se registraron la compra de los 2 vehículos, el que valió 5 y el que valió 7. Compañero Eduardo tiene la cámara abierta. Ay, aprovechemos a ver a Eduardo. ¿Quién es Eduardo? No, ¿sí? ¿Para qué le avisaba, hombre? Ustedes nunca me prenden la cámara y yo no los conozco. Ahorita al final vamos a tomar una selfie de todos, cuando ya estén ahí todos juntos. Entonces, en esa cuenta del activo, se me perdió acá, registra, obviamente la flota de equipo de transporte hace parte del activo y como fue una adquisición y una compra, se registra en el débito, ¿sí? En el débito siempre se va a registrar. Y dice que se realizó la venta del primer vehículo, es decir, el que valió 5 millones. ¿Y por qué se registra acá? Porque se vendió el vehículo, es decir, el vehículo salió de mi propiedad. Entonces, ese de 5 millones pasó, después de que tenía 12 millones, mi saldo pasó a ser 7 millones porque ya vendí uno. Entonces, esto es como la cuenta, digamos, la contabilidad se trata de sumas y restas, ¿sí? Lo que yo tengo, lo que vendí, eso que tenía, menos la venta, cuánto me quedó, y así sucesivamente con cada una de las cuentas. Normalmente, en las cuentas de activo vamos a encontrar caja, bancos, clientes, acciones, terrenos, todo lo que tenga que ver. Permítanme, yo les voy a compartir acá algo en internet. Ustedes siguen viendo el libro, ¿cierto? Creo que acá no me deja compartir. ¿Cierto que siguen viendo el libro? Ahí está el libro y en un momento estuvo las cuentas PUC, profe, pero ya no hay nada. Ok. Toda la pantalla. Espérame, yo les comparto. Pues eso no me permitía compartir acá. Miren, esta es una herramienta, cuando les decía al inicio, ustedes pueden descargar el único de cuentas desde su celular y también pueden hacer uso de internet. El plan único de cuentas, cuando ustedes lean 1, nos va a referenciar todas las cuentas de activo. Entonces, ¿cuáles son la clase 1 que es activo? Los grupos son 11, 12, 13, 14, 15, que era propiedad, planta de equipo, intangibles, 16, diferidos, 17, 18, otros activos y 19, valorizaciones. Esos son los grupos de los que hace parte el activo, ¿sí? En activo yo puedo encontrar todo esto. Y en el plan único de cuentas me dice, bueno, vamos a mirar qué es disponible. Entonces, disponible me dice que son
comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, es decir, el dinero inmediato, total o parcial con el que cuente el ente económico o la empresa, ¿sí? Y que en las cuentas de disponibles están en el grupo de disponibles están las cuentas de caja, de bancos, de remesas en tránsito. Si ustedes le dan clic en cada uno de estos, les va a decir qué se registra en esa cuenta y cuál va a ser la dinámica, cuándo se debita y cuándo se acredita. Entonces, por ejemplo, esta cuenta de bancos dice que registra el valor de los depósitos que fueron constituidos por la empresa en moneda tanto nacional como extranjera, en bancos del país como del exterior. ¿Listo? Dice que cuando se debita por los depósitos realizados mediante consignaciones, es decir, plata que fueron y me consignaron en mi cuenta, por las notas crédito o expedida por los bancos. Entonces, esto lo vamos a ver en conciliación bancaria. Por el valor de los traslados de cuentas corrientes. Yo tengo una cuenta en Bancolombia y la trasladé a otra cuenta de Banco Bogotá, por ejemplo. Por el valor de los cheques anulados. Entonces, ¿qué cuánto se acredita? Por el valor de los cheques que yo giré, es decir, de mi cuentica, yo giré un cheque para pagarle a un proveedor, entonces mi cuenta va a disminuir. Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que las dinámicas de las cuentas, unas van a aumentar por débito y otras van a aumentar por el crédito. Y que unas van a aumentar viceversa. Si una cuenta me aumentó por el débito, me va a disminuir por el crédito. Si una cuenta me aumentó por el crédito, me va a disminuir por el débito. Siempre va a ser esa relación. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Que ustedes busquen el PUC, digamos, ustedes van, yo sé que ustedes no pueden estar de pronto todo el día conectados frente a un computador, por eso como que les doy la información de que el plan único de cuentas ustedes lo pueden descargar en su celular e ir revisando. Ah, bueno, empecemos con la cuenta 1110, cuándo se edita, cuándo se acredita. Y el plan único de cuentas es algo que a uno le ayuda muchísimo porque le va a decir qué naturaleza tienen las cuentas. Por ejemplo, la 1 de activo acá me dice, las cuentas que integran esta clase tendrán saldo de naturaleza débito, con excepción de las provisiones, las depreciaciones, el agotamiento, las amortizaciones acumuladas y así sucesivamente. Entonces, esta herramienta es muy importante y va a ser muy útil para ustedes, muy, muy útil para ustedes. En la próxima clase lo que yo pienso hacer es traer transacciones así, como se compra un equipo de cómputo por 10 millones de pesos y se paga en efectivo. Y ahí yo les voy a decir, ¿ustedes qué harían? ¿A qué cuenta la llevarían? Y así mismo vamos a hacer como el movimiento. Tal vez, espérenme a ver si lo vemos acá. No, no está aquí abierto. Vamos a hacer como el movimiento de de todos los movimientos contables. Esto, para que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos a llamar los códigos. Esto es un asiento contable. Cuando nosotros empezamos contabilidad, normalmente siempre nos lo enseñan en una cuenta T, pero uno en un sistema contable como SIGO ya no va a encontrar una cuenta T, sino que va a encontrar algo así parecido, que es un comprobante contable de diario, un comprobante de diario, en el que va la cuenta que yo utilizo, el tercero, es decir, a qué persona le voy a llevar ese costo, ese gasto, ese activo, la descripción, qué es lo que estoy haciendo, comprando, vendiendo, pidiendo prestado, etcétera, si va a movimiento débito o va a movimiento crédito. ¿Listo? Pero esto va a ir enfocado en la otra clase. ¿Listo? Entonces voy a pasar con la cuenta del pasivo. Entonces, miren las cuentas del pasivo. Entonces, ¿qué características tienen el pasivo? Son todas las obligaciones. Cuando yo hablo de obligaciones, hablo de deudas, ¿sí? De préstamos, obligaciones que tengo o que contrajo una persona o una empresa para poder cancelarlas en un futuro. Es decir, que son las deudas que debe pagar por cualquier tipo de concepto. Entonces, la obligación tiene que haberse causado, lo cual implica que se debe hacer el pago. Yo en una empresa yo no puedo decir, no, es que le debo 1.000 millones de pesos al banco, pero ¿dónde está ese registro de esa plata? ¿La plata entró, pero usted lo registró contablemente? No, nunca lo registré. La contabilidad tiene que mostrar de una manera fiel, clara, fidedigna, confiable, toda la información de todos los movimientos contables y transacciones que se lleven a cabo. Y otra característica es que en los pasivos siempre va a existir una deuda con un beneficiario cierto. Yo no puedo inventarme una deuda. Ah, no, es que le debo a Pepito Pérez 1.000 millones de pesos. Bueno, ¿y quién es Pepito Pérez? No aparece, no está, nunca lo crearon en el sistema. Entonces, las obligaciones, los pasivos,
siempre deben tener un beneficiario cierto. Entonces, ¿qué nos dice el movimiento de las cuentas del pasivo? Que estas cuentas empiezan por el haber o por el crédito, aumentan y empiezan por el haber y disminuyen y se cancelan por el debe. Ejemplo, dice que la empresa tiene una deuda por 350.000 pesos, que este valor pues se registró, se le debe a un proveedor, alguien que nos vendió algo y se le quedó debiendo esa plata. Después dice que otra deuda por 500.000 pesos. Entonces, ya mi total eran 850.000 pesos. Dice, pero que se canceló la primera deuda. Si ven que acá el registro está en haber, pero al cancelarla, es decir, al disminuirla se pone en debe, es decir, que mi cuenta ya no van a ser 850.000 pesos, sino va a ser una deuda de 500.000 pesos. Lo que yo les digo, contabilidad es aritmética básica, sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, porcentaje. Esto es aritmética básica. Entonces siempre va a ir enfocado en esto. ¿Y con qué voy acá? Porque necesitamos saber toda la parte de asientos contables. Entonces, ya vimos activo, ya vimos pasivo, vamos a ver patrimonio. Dice que matemáticamente el patrimonio se calcula la diferencia, lo que yo les decía ahorita de tengo mi activo menos mi pasivo, ese es mi patrimonio. Pero que mi patrimonio también representa los aportes de los dueños, los socios o los accionistas para constituir la empresa y que también en el patrimonio a toda la parte de las utilidades y las reservas que hacen los socios para X o Y situación. Entonces, normalmente las cuentas del patrimonio constituyen un pasivo a favor de los dueños de la empresa, porque se supone que si los socios, los dueños se reúnen y dan aportes de dinero, dan aportes en maquinaria, dan aportes en material, lo que esperan obtener un futuro es un beneficio económico de la empresa. Por eso se habla de que el patrimonio constituye un pasivo, es decir, una deuda a favor de esos dueños, porque a un futuro se espera recibir algún beneficio de la actividad económica de esa empresa. Entonces, normalmente el patrimonio se caracteriza porque está constituido por el aporte inicial y el aporte de los dueños o socios de la empresa y se incrementa con las utilidades o se disminuyen con las pérdidas del ejercicio contable. En un ejercicio contable yo puedo tener o pérdidas o ganancias, dependiendo. Es decir, yo voy a determinar si yo tengo pérdidas o ganancias dependiendo mi nivel de ingresos versus mi nivel de costos y gastos. Ese va a ser el tema del patrimonio. Entonces, el movimiento de las cuentas del patrimonio, recuerden que yo les dije cuenta 2, 3 y 4 se mueven igual. Es decir, que su movimiento es aumenta por el haber y disminuye por el debe. Entonces, por ejemplo, dice que para constituir una empresa, 3 socios, supongamos que Juliana, José Luis y Elsa se reunieron para crear una empresa y que ellos aportaron 1 millón, 2 millones y 4 millones respectivamente. Es decir, que esos aportes sociales se registran en el haber porque me están aumentando mi cuenta de patrimonio, ya que mi clase 2, pasivo, 3, patrimonio y 4, ingresos, aumentan por el haber. Dice que al contabilizar los aportes se registran en el haber por un aumento de patrimonio. Dice que uno de los socios se retiró, Juliana se retiró y retiró el milloncito de pesos que había dado. Entonces, como se lo tienen que devolver, lo contabilizan o lo causan en el debe, porque ese millón ya no está acá, sino que lo cancelan acá. Entonces ahí hay una disminución del patrimonio. Ya no tengo 7 millones en patrimonio, sino 6 millones de pesos. ¿Listo? Y en la parte, obviamente, de cuentas nominales o de resultado, comprende toda la parte de ingresos, gastos y costos. Entonces, los ingresos, lo que yo les mencionaba ahorita, son los valores que recibe la empresa cuando realiza una venta o presta un servicio con el fin de obtener una ganancia. El movimiento de esas cuentas es igual. Aumentan y empiezan por el haber y disminuyen y se cancelan por el debe. Entonces, obviamente, esta información puede que a ustedes ahorita les parezca compleja porque no hay unos ejercicios como tangibles, pero lo que les digo, la próxima clase vamos a llegar con un ejercicio de cada uno de los que se encuentran en el taller para poder aterrizar de una manera más clara este tema de la naturaleza de las cuentas, dónde se debita, dónde se acredita. Acá dice que el ejemplo nos dice que se reciben 250.000 pesos mensuales por concepto de arrendamiento de un local por enero, febrero y marzo, que estos se registran en el haber porque representan un ingreso.
Puede que no sea un ingreso relacionado directamente con la actividad comercial, pero sí hace parte de un ingreso. Entonces se registra acá en arrendamientos en ingreso y pues no hay ningún movimiento de débito porque pues no hay un ingreso, digamos, no es que me hayan desocupado el local o me hayan pedido la devolución del dinero. Sencillamente, solamente, aquí en este caso, solamente hay registros en el REGI. Los gastos. Dice que una empresa debe efectuar pagos de los servicios, elementos necesarios para el funcionamiento y todo lo que constituya todo el tema de poner en marcha el negocio. Entonces, normalmente lo que yo les decía, esos valores no son recuperables. Pues el pago de los sueldos, los arriendos, los servicios públicos, teniendo en caso la excepción de la que hablábamos ahorita de una planta de producción y otros. Dice que las cuentas de gastos empiezan por el debe. Recuerden, 1, 5, 6 y 7. Yo siempre les hago así para que lo recuerden. 1, 5, 6 y 7 tienen el mismo movimiento. Entonces, aumentan en el débito, empiezan y aumentan en el débito y disminuyen en el haber. ¿Qué ejemplo hay? Dice que gastos de servicios, se pagan servicios públicos del mes de mayo. Entonces dice que agua, luz y teléfono. Todo esto es la suma en el débito. ¿Por qué? Porque la cuenta de gastos aumenta o empieza por el débito. Si yo los pusiera acá, estaría diciendo que estoy cancelando los servicios. Y eso no es cierto, solamente estoy haciendo el pago de la causación del servicio. Si yo tengo un gasto, obviamente, después yo tengo que sacar de mi plata para ir a pagarlos. Pero eso se los voy a mostrar después en la otra clase con un tema de ejercicios puntuales. Costos de venta. Representa el valor de la adquisición de los artículos destinados para la venta. Entonces el movimiento de la cuenta siempre va a ser que empiezan por el débito, disminuyen por el haber. Entonces, por ejemplo, el ejemplo dice que se compran 10 vestidos por valor de 500.000 y 20 pares de zapatos por valor de 400.000. Entonces es la compra de mercancías, nada más, solo se está comprando. Y parte, obviamente, de cuentas de orden, que son dineros, digamos, son esas cuentas que se utilizan para que normalmente estas cuentas no tienen afectación de activo, ni pasivo, ni patrimonio, pero pues que hay momentos en el que se utilizan para cierres de la empresa, para cierres de las cuentas en un cierre contable, que hay documentos o bienes que están en poder de la empresa, pero que no son de su propiedad, digamos que custodian esos bienes o esos poderes y que pueden utilizarlos para una negociación o un manejo o solamente cuidar. Entonces, normalmente el grupo de cuentas de orden deudoras y acreedoras se manejan como cuentas de activo, su saldo es débito también. Entonces, ahí, aquí se incluye todo lo que tenga que ver con bienes y valores entregados en custodia o en garantía. Pero eso es muy raro que las empresas utilicen este tipo de cuentas. Normalmente siempre se utilizan las cuentas del 1 a la 7, dependiendo de la actividad económica de la empresa. Si la empresa normalmente tiene produce y vende, entonces va a utilizar la cuenta como tal, la cuenta número 7, costos de producción. Si solamente vende para comercializar, va a utilizar costos de venta, ¿sí? Dependiendo de la actividad de la empresa, así mismo se van a utilizar las cuentas. ¿Listo? Entonces, lo que les decía ahorita, clase 1, activo, pasivo, patrimonio, ingresos, esto es súper importante que ustedes lo aprendan. Si ustedes ven en un plan único de cuentas, si ustedes ya ven que aquí empezó por el número 1, es una cuenta de activo. Si empezó por número 2, es una cuenta de pasivo. Si empezó por número 3, patrimonio y así sucesivamente. Entonces, aquí ustedes obviamente ven todo lo que tiene que ver, siempre vamos a encontrar las cuentas de activo, las cuentas de pasivo, el catálogo de cuentas es larguísimo, y que ustedes lo pueden identificar, obviamente teniendo en cuenta todo el tema del orden, del orden numérico, pues, de todas las cuentas como tal. Entonces es importante que ustedes reconozcan esto, porque a partir del reconocimiento de estas cuentas vamos a ver algo de asientos contables. Las personas que ya han tenido acercamiento con contabilidad, como Elsa, creo, no recuerdo quién más, creo que otra persona que está estudiando ya la carrera, ¿qué es como tal un asiento contable, Elsa? ¿Qué nos puedes decir de un asiento contable? ¿Para qué sirve esa vaina?
Profe, ¿es a mí que me preguntas? Que se está Sí, yendo Elsa. el internet. ¿A ti o a todos? No, es que ¿Es a está mí la que fallando. me está yendo? No, profe, es que me está fallando el internet porque como está lloviendo, es que cuando me toca con ustedes me llueve. ¿Sí ve? No, toca decirle a San Pedro que cierre la llave. Bueno, los asientos contables son todas donde se registran todas las transacciones que se ejecutan durante el día o durante el periodo contable de una empresa. Son, como le dijera, las ventas, los ingresos, los egresos, todas las operaciones que realiza una empresa. Ok, listo, Elsa, muchas gracias. Normalmente cuando nosotros hablamos de asientos contables, tenemos que hablar de todos esos movimientos económicos que la empresa tiene que reflejar obligatoriamente alrededor de su actividad económica. Entonces, la única forma o manera de representar y de cumplir con esta obligación contable es a través de un asiento contable. Entonces, ¿qué es un asiento contable? Es aquel registro que se practica en un libro de contabilidad, llámese software contable, llámese registro de libro de contabilidad virtual, magnético, en el cual se van a reflejar todos los movimientos económicos de un negocio, ¿sí? Entonces, el asiento contable se va a llevar cuando se va a llevar a cabo cuando una empresa, un negocio o una persona contabilice o cause, de aquí en adelante van a escuchar mucho esa palabra, causación o causar, una entrada o salida relacionada con su actividad económica. Entonces, que cada movimiento económico tiene que ser reflejado en los dos sitios, tanto en el debe como en el haber. Siempre debe haber una partida doble. Yo no puedo tener un registro en el débito y en el haber no. Ejemplo, lo pongo en una vida real. Yo llego y le digo a mi esposo, ay, amor, no, mira, me compré un vestido, me compré unos zapatos. Entonces eso hace parte de mi activo, ¿listo? Entonces mi esposo me va a decir, ¿y de dónde salió la plata? No, solo tengo un gasto, tengo un vestido y tengo unos zapatos, ya. Dice, no, pero eso tuvo que haber salido la plata de algún lado. Entonces, esos zapatos y, y ese vestido hace parte de mi activo, pero yo también tuve que afectar una parte de mi activo, es decir, mi billetera, mi caja, mi tarjeta, para poder comprar ese vestido. Es decir, yo obtuve un activo, pero, o tal vez puede ser en ese momento para mi esposo puede ser representado en un gasto, no como un activo. Para mí puede ser un activo, pero para mi esposo puede ser un gasto, versus una salida de dinero de mi bolsillo, que contablemente lo consideramos como caja o como banco. La plata va a salir de la caja o va a salir del banco. Entonces, el asiento contable es todo el movimiento económico que se tiene que ver reflejado tanto en el debe como en el haber. Entonces, ¿qué debe tener un asiento contable? Siempre debe tener. Y un asiento contable se lo reflejo así. Esto que ustedes ven aquí en pantalla es un asiento contable. Esto que les estoy subrayando hace parte de un asiento contable. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que contabilizó el servicio de arriendo, un gasto, tiene IVA versus una cuenta por pagar. Entonces, esto es un asiento contable. Hay unos movimientos en el débito, unos movimientos en el crédito. El hecho es que al final estos movimientos me deben sumar lo mismo en el débito tanto en el crédito. Yo no puedo poner acá 4.500.000 y acá 5.355.000 porque la contabilidad si algo tiene es que debe ser exacta, debe ser fiel reflejo de la contabilidad. Yo no puedo mover en el débito 5 millones y en el otro lado 4 millones. ¿Por qué? Primero, porque no hay partida doble, no hay movimiento similar. Segundo, porque en el sistema contable si hay diferencias nunca me va a dejar cerrar el comprobante contable. Entonces, ¿qué debe tener un asiento contable? Fecha de la operación, número de asiento. Normalmente en las empresas siempre hay consecutivos, porque si no hay consecutivos, imagínese uno después cómo busca los números, cómo busca el comprobante, cómo busca. Siempre debe haber un orden y unos números de asiento que me identifique a mí en qué momento lo registré, cuándo lo registré, en qué fecha lo registré. El concepto y las cuentas contables, como mínimo, una en el debe y una en el haber.
Pueden haber momentos en los que los asientos contables haya un movimiento en el débito, 2 en el crédito, o viceversa, 2 en el crédito, 1 en el débito, o 1 en débito y 1 en crédito, y eso me hace la partida doble o el asiento contable. Tipos de asientos contables. ¿Qué tipos de asientos contables existen? Entonces, según su forma, asientos simples o asientos compuestos. Entonces, en los asientos simples se utiliza una sola cuenta para el debe y otra para el haber, lo que les estaba diciendo. Normalmente, tanto el movimiento del débito como el movimiento del haber debe ser del mismo valor, del mismo importe, por lo que les decía, la contabilidad a mí no me va a dejar terminar un asiento contable cuando tengo una diferencia. Si yo digo que me valió 1.000 pesos, de mi bolsillo tuvo que salir 1.000 pesos. Pues yo no puedo decir que me valió 1.000 pesos y que en mi bolsillo me salieron 2.000, porque entonces la contabilidad siempre debe ser muy, muy precisa. Y los asientos compuestos son los asientos dobles o compuestos en los que se emplean más de 2 cuentas, o en el debe o en el haber. Entonces, la suma de esos dos, lo que yo les mostré ahorita, deben coincidir tanto el movimiento del debe como el movimiento del haber. Siempre el registro y el asiento contable debe estar cuadrado. ¿Listo? Según su función, hay asientos operativos y asientos de ajustes. Entonces, los asientos operativos son aquellos que se mueven diariamente en la empresa, son aquellos que van en función de la operación de la empresa y que se causan o se contabilizan en orden cronológico según cómo la empresa ha llevado todas las operaciones durante el ejercicio económico de la empresa. Que compré un pan, que compré dotación para los empleados, que compré eh, papelería, que compré un computador. Todos los asientos que vayan haciendo parte de la operación se tienen que registrar y en lo posible en orden cronológico. Normalmente en contabilidad, y los que ya trabajan no me van a dejar mentir y los que van a trabajar se van a dar cuenta que normalmente uno dice, no, pero si yo estoy en junio, yo no puedo venir a causar una factura en mayo. No, señores, háganme el favor y me la cambian con fecha de mayo, porque normalmente la contabilidad tiene que ser algo fidedigno, debe ser algo real y muy, muy, muy fiel a la realidad que se mueve en la operación contable. Y los asientos de ajustes se llevan a cabo al final del ejercicio económico para que en la contabilidad sea una imagen real y fiel de la empresa. Entonces hay ciertos ajustes, hay ajustes del banco, hay ajustes del 4 por 1000, hay ciertos ajustes que se deben hacer en el momento final del cierre económico de una empresa. Asientos de apertura y asientos de cierre. Entonces, en el taller contable nosotros vamos a ver el asiento de apertura, que es el primer asiento que se realiza al inicio del ejercicio económico, que en este caso en el taller, si no estoy mal, es la apertura de, ya les digo, la contabilización del capital de los socios. Entonces, esos son asientos de apertura, en el que se da comienzo a un ejercicio económico en el cual se va a reflejar la actividad económica, la situación económica de la empresa. Y los asientos de cierre, que son aquellos asientos relacionados con el último ejercicio económico, con el último asiento del ejercicio económico, en el cual se cancelan todas las cuentas que aún tenga saldo, se pone en cero, que eso lo vamos a ver cuando vayamos en fase 4, y de esta forma se cierra de forma definitiva el año fiscal para empezar de ceros un nuevo año. Es decir, que a principios de enero hay muchas empresas que son muy rigurosas con sus cierres. Entonces, a 31 de enero la contabilidad debe estar totalmente cerrada. Hay otras empresas que dan unos 10, 15, 20 días en enero para poder hacer el cierre contable del año anterior y poder empezar una contabilidad en forma cero. Asientos de apertura, asientos de cierre, esos son como los tipos de asiento que nosotros vamos a encontrar. Entonces, ¿por qué la importancia de hablar de asientos contables? Porque si yo no reconozco que es un asiento contable, si en mi léxico no está que es un asiento contable, pues va a ser muy difícil el proceso de contabilidad. Entonces, permítanme, yo voy a la 59, 59, aquí, no, aquí no es. De la partida doble. Entonces les quería mostrar tanto lo que tenía en la presentación como lo que encontramos en el libro. Entonces normalmente cualquier operación mercantil, cualquier operación económica del negocio siempre va a manejar cuentas, siempre va a tener que afectarse unas cuentas.
ya sea una en el débito o una en el haber, pero siempre debe haber partida doble. Es decir, que debe haber un movimiento en el haber, en el debe y un movimiento en el haber. Lo vamos a ver a través de este ejemplo. Dice que se vende, venta al contado de un terreno por 7.400.000, ¿sí? ¿Quién vendió? Supongamos que José Luis es el que vende el terreno. José Luis, cuando tú vendas el terreno, ¿qué pasa con el terreno? ¿Va a seguir siendo propiedad tuya? ¿Va a seguir siendo un activo tuyo? No, no porque ya lo vendí. Lo vendiste y a cambio de esa venta, ¿qué recibiste? El dinero, o sea, efectivo. Un dinero efectivo, cheques, lo que sea, pero recibiste dinero. Algo similar pasa con este ejemplo que les estoy mostrando. Venta al contado de un terreno por 7.400.000. La cuenta de terrenos, si ustedes van y buscan acá, terrenos, hay una cuenta 1504 que hace parte de Atlante Ejido, que es terrenos. La cuenta empieza por 1, entonces es una cuenta ¿de qué? ¿De clase qué? Activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo, gasto. Activo. Activo. Entonces, como es una cuenta de activo, entonces vamos a revisar aquí el ejercicio. Se me perdió dónde está el libro. Aquí. Es una cuenta de activo, entonces, hijo madre, pero José Luis tenía un terreno que hacía parte de su activo. Pero entonces la cuenta de caja. Ahora vamos a buscar la cuenta de caja. 1105. Empieza por 1. ¿Hace parte de activo? Sí. Sí. Hace parte de activo. Entonces, las dos cuentas son de activo, pero des en cuenta que una la acredité, es decir, disminuí este valor de mi terreno, ya este terreno no es mío, y otra la aumenté, es decir, vendí un terreno, lo registré en el crédito, pero aumenté mi caja. ¿Por qué? Porque vendí un terreno, pero aumentó mi dinero en caja. Entonces, normalmente al vender al contado, y quiero que lo tengan presente, cuando uno normalmente vende al contado, recibe la plata en efectivo, ¿sí? En caja. Normalmente hay ejercicios en los que dice se pagó con cheque. ¿Los cheques de dónde salen? De los bancos. Entonces vamos a utilizar la cuenta de bancos. A medida que ustedes vayan avanzando, van afianzando el proceso de cuáles cuentas son las que yo debo utilizar. Entonces dice que al vender al contado se recibe dinero, es decir, que significa que la cuenta de activo caja aumenta, por ello se debita. Se recibe dinero y a cambio se entrega un terreno, es decir, que la cuenta de terrenos, que también es de activos, se acredita. Es decir, aquí vendí mi terreno, pero aquí recibí un dinero a cambio de eso. Entonces, un ejemplo 2 de partida doble. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tanto en el debe como en el haber está la partida doble. Hay 7.400.000 en el debe y 7.400.000 en el haber. Entonces, otro ejemplo dice que compra de mercancías, compró mercancías a crédito por 900.000 pesos. A crédito. Normalmente esa palabra está relacionada con nosotros cuando decimos a crédito. A crédito significa que no lo están dando a plazos, que nos están dando un plazo para poder pagarlo más adelante o pagarlo a cuotas. Entonces dice que se compró mercancía a crédito. Se compró. Como se compró, hace parte de las mercancías que en ese momento se están comprando, es decir, que me van a aumentar el débito versus una de proveedores. Vamos a buscar acá, proveedores. Si ustedes se dan cuenta, la 22. La 22 hace parte de ¿qué? De mi pasivo. Es decir, que las cuentas del pasivo aumentan como tal por el haber. Es decir, yo adquirí una compra de mercancías, que aquí está aumentando mi débito, porque es mercancía que estoy comprando, está aumentando mi activo, pero también estoy aumentando en este caso mi cuenta por pagar con mis proveedores, porque ellos me vendieron esa mercancía, pero yo la quedé viendo. Entonces, las cuentas de mercancía, puede ser la 1435 inventarios, aumenta por el débito, y mi proveedor, como estoy adquiriendo una nueva deuda, una nueva obligación, también aumenta por el haber. Si ustedes se dan cuenta, hay un registro en el débito y un registro en el haber, lo que me conlleva a decir que hay una partida doble. Es decir, que hay un movimiento por el mismo valor en el débito y un movimiento por el mismo valor en el haber.
Entonces, normalmente estos ejercicios nos ayudan a, a determinar y a entender el principio de la contabilidad, un principio universal que es la partida doble, que es la base del sistema contable. Todo lo contable, lo que yo les decía ahorita por Fray Lucas Paciolo, en el cual si hay una cuenta que se debita, hay una cuenta que se acredita. Obligatoriamente debe haber un movimiento en el débito y un movimiento en el crédito, ¿sí? Entonces, lo que significa es que cualquier asiento contable, siempre las sumas de los débitos me debe dar igual a la suma de los créditos. Y eso es partida doble y es lo que conocemos como partida doble y asientos contables. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. ¿Cuál es la idea de la próxima clase? Traer ejercicios concretos en el que yo los pueda indagar y les pueda, como que ustedes puedan cuestionarse a partir del ejercicio que yo les traiga planteado. ¿Qué es eso? Si es un gasto, si es un activo, si es un pasivo, si es un patrimonio. Y así vayan cogiendo como canchita en el tema de causación, de registros contables, de asientos contables y de partida doble. ¿Tienen alguna duda, pregunta o inquietud aquí hasta el momento? ¿Todo claro? ¿Están viendo? ¿Sí está, señora? ¿No están? Listo. Entonces, les voy a pedir un favor. Así como estén despelucados, en pijama, acostados, sentados, que no me estén escuchando, les voy a pedir que porfa prendan la cámara. Un momentico. José Luis, un gusto. Elsa ya la había conocido, Natalia, Gisette, vea, es que esto es otra cosa. Mantuvieran así, pero uno siente que le habla a circulitos nomás. Listo. Venga a ver quién más le prendió la cámara. A ver, Julie, un gusto conocerte. Diana, Marisela, Stephanie. Es que cuando ustedes ya le mandan mensajes a uno, uno ya los identifica, ya les pone rostro. Listo. Entonces, ¿cuál es el día viernes? Ustedes tienen sesión con la profe Hilda. La profe Hilda el viernes les va a hablar de todo lo que tiene que ver con soportes y documentos contables y no contables. ¿Listo? Entonces, el día viernes, la idea es que la profe les va a ir explicando, les va a ir hablando de soportes contables y no contables. Y a partir de esto, lo que vamos a hacer es que ustedes, la próxima clase voy a traer ya una parte de todo lo que tiene que ver con los movimientos contables, ya empleando plan único de cuentas. Entonces, súper juiciosos, descarguen el plan único de cuentas, descárguenlo en su celular y lo tienen ahí como una herramienta en la que cuando ustedes no tengan nada que hacer, que estén aburridos, se ponen a leer el plan único de cuentas y a mí Elsa no me va a dejar mentir. Si uno va conociendo el plan único de cuentas, se le va haciendo más ameno y más fácil el tema de la causación. ¿Sí? Cuando uno está realmente perdido y no conoce el plan único de cuentas ni nada, lo que es débito uno lo acredita y lo que es crédito uno lo debita. ¿Listo? Entonces, es importante que ustedes afiancen todo este tema contable y que este proceso de formación depende de ustedes también. ¿Listo? Entonces, la próxima clase nos veremos, la próxima sesión yo creo que la programo también para entre lunes, martes o miércoles. Yo les estaré avisando por medio de un anuncio. Cualquier duda o inquietud que ustedes tengan, nosotros con la profe Hilda esperamos ya la próxima sesión tener el usuario de Sigo para ir haciendo todo el proceso de parametrización y el proceso de causación del taller. ¿Listo? Entonces, no siendo más, gracias por prender sus cámaras, es un gusto conocerlos. Y ya, no sé si tienen alguna duda, inquietud o hasta aquí damos por terminada la sesión. Profe, yo tengo una duda. Dale, Natalia. Profe, la actividad no, tú nos ayudas como o sea, nos das la explicación la próxima clase de la actividad que tenemos que hacer. ¿El taller contable? Sí, el taller sobre hechos económicos, dice. Sí, la idea es que hoy empezábamos, digamos, obviamente no podíamos abordar un taller contable sin haber abordado qué era una cuenta, qué era un asiento, el viernes qué son soportes contables y no contables. Entonces la idea era empezar con estos temas para poder abordar el taller, ¿sí? A medida de que la próxima clase lo que yo voy a hacer es mostrarles el taller como tal,
pero a partir de ese taller ponerles y explicarles unos ejercicios muy puntuales y cuáles cuentas son las que se utilizan para que cuando ustedes tengan que hacer el taller, ya sepan cuáles son las cuentas que van a utilizar, cuáles se debitan y cuáles se acreditan. Sí, pero la idea era esa, la idea era que por el momento pudiéramos como abordar lo que es contabilidad, lo que son asientos contables, lo que es una partida doble, lo que es una cuenta contable, para poder empezar todo el proceso del taller. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Listo, Natalia. ¿No es más? Listo, entonces damos por terminada la sesión. Voy a dejar de grabar. Detener grabación. Listo.